¿Qué os voy a traer hoy? Pues vamos a intentar seguir escudriñando este proyecto europeo. Suena árido de lo que os voy a hablar hoy, pero os prometo que va a ser interesante y enlaza un poco con la frase que acabé la última sección del último programa, de que la Unión Europea no está basada en un proyecto de solidaridad, sino puramente egoísta. O sea que voy a hablar del Banco Central Europeo. Entonces, bueno, os lanzo primero... Cuidado ahí, cuidado ahí. Espera, no, ya está, se acabó. O sea, se consuma el golpe de Estado Dame final, la tila. se cierra definitivamente. Muévete a tu bola. Muchas gracias, ha sido un placer. Ya me tocó cerrar este programa hace 11 años con Agustín Juárez y gracias a la intervención del señor Lobo de hoy se va a volver a repetir. De hecho, creo que Facebook tiene un detector que en cuanto oye Banco Central Europeo, se apaga. Así que ahora mismo no nos está viendo nadie. Bueno, ya sabéis que eso con la música mainstream ya sabéis que es así. Con lo que, ¿por qué no? Sí, pasa con Michael Jackson y con el Banco Central Europeo. Sí. Es Mario Draghi y te lo cortan así directamente. Pero bueno, para seguir con las demás. Si yo os digo un banco, ¿para qué vale un banco? ¿Vosotros qué me responderíais? Para ganar dinero. Para robar, para ganar dinero, y a nivel pedir práctico, dinero, para guardar dinero. Para guardar dinero, para pedir dinero. Vale, perfecto. Pues es un poco todo, para lo que valen los bancos, todo, incluso lo de robar, y hoy lo vamos a entender. Tú entonces, de un banco europeo o de un banco, normalmente unas cosas que hacemos es pedir créditos. Entonces tú pensarías que el Banco Central Europeo es una institución en la que si tú eres una empresa, pues puedes ir a pedirle un crédito para pagar una deuda o para extender tu negocio o para abrirlo. Pero no, señores, aquí el Banco Central Europeo es una cosa diferente. Primero tiene sede en Frankfurt. Y es una cosa que quiero que os quedéis con eso. Frankfurt, Alemania. Alemania. Las salchichas. Bueno, Alemania, ¿vale? Y os quedaros con este trocito de información. El Banco Central Europeo tiene dos funciones. La primera es, pues, crear dinero a través de dar créditos. Y la segunda es la estabilidad de los precios. Conseguir que la inflación no sube por encima del 2%. Tú puedes decir, vale, está bien. Pero bueno, comparas con otros bancos centrales como el inglés o la Fed en Estados Unidos y sus objetivos, si es estabilidad de precios a través de controlar los tipos de interés, pero también ayudar a que mejore la economía, combatir el paro, pero no. El Banco Central Europeo, no. ¿Y por qué una de sus funciones es lo de la estabilidad de los precios? Hay una teoría muy romántica que dice que se debe a un periodo en Alemania en los años 20 de hiperinflación que era salvaje, que es el periodo conocido como la hiperinflación de la época de la República de Weimar, en la que era, de verdad, salvaje. Tú como alemán recibías tu sueldo en francos, ibas a la cola a comprar el pan, valía 400 millones de francos, o sea, de marcos, no es tontería, 400 millones de marcos, había billetes de 1.000 millones de marcos, y cuando llegabas a comprar el pan eran 800 millones de marcos. O estabas en el restaurante, ibas a pedir unas espaguetis boloñesas y eran 1.000 millones de marcos y al pagar la cuenta en media hora había subido. Era una salvajada, una locura. Y esto siempre se dice de la herida que ha dejado en la sociedad alemana, que supuso una amenaza para la democracia, que esto llevó al nazismo, a una guerra mundial, bla, bla, bla. Entonces, que si vamos a hacer un Banco Central Europeo, cuando nos inventamos esta historia del euro, por cierto, de la que hablaré en otro programa, para hablar que cuando tenemos una moneda común, no solo necesitamos un banco, sino también necesitamos un tesoro público y una unidad fiscal de la cual no tenemos ni idea de que vaya a ocurrir, pero bueno, eso será para otro programa. Pero esta historia de que los alemanes sufrieron mucho, pues cuando se creó el euro, dijeron, vamos a que por la función principal del Banco Central Europeo sea controlar los precios. Entonces, tú dices, vale, muy bien, pero hay una explicación que es real, ¿vale? Que es otra. La realidad del Banco Central Europeo y su control de precios como objetivo fundamental es para beneficiar a la banca privada y sobre todo a la banca alemana. Y ahora os voy a explicar por qué. Y es una historia sangrante. No va a ser muy extensa ni muy técnica, pero lo vais a entender. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, hemos dicho que una de las funciones del Banco Central Europeo es crear dinero, ¿no? Decíais que los bancos valen, entre otras cosas, pues para pedir un crédito. Pues, ¿cómo funciona el Banco Central Europeo? Pues yo os decía, tú eres un ciudadano y no puedes pedir un crédito. Lo que hace el Banco Central Europeo es dar dinero a los bancos privados, con la idea de que esos bancos privados luego van a dar el dinero a los ciudadanos o a las empresas. Pero no,
no funciona así. ¿Qué ocurre? Que el Banco Central Europeo le da dinero a los bancos a un 1% de interés, es muy baratito, y luego los bancos privados lo que hacen es buscar negocio, pues o bien invierten en bolsa, o a lo mejor incluso invierten en comprar deuda de los países. Por ejemplo, España tiene un interés de deuda del 6%. Bueno, si me dan 1% de interés, yo soy el Deutsche Bank, el Banco Central Europeo me da un 1% de interés en un crédito y yo se lo doy a España para comprar deuda y ellos me van a dar un 6%, pues voy a ganar un 5%. Y así funciona el Banco Central Europeo y las consecuencias es que la banca privada se enriquece gracias a este sistema de Banco Central Europeo. Cuando hablo de banca privada, hablo fundamentalmente también de la banca alemana. Esto, ¿Y no hay ningún organismo que controle eso? no existe. El Banco Central Europeo. Pero, es muy duro porque, por ejemplo, esto, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de esto? Sí, y es así. O sea, parece increíble, pero es así. Yo voy a explicar en particular qué pasó. Por ejemplo, en el año 2008, nosotros 200.000 millones de euros de deuda lo tiene la banca alemana. Y nos dieron 100.000 millones de euros, no sé si os acordáis, de rescate para la banca, y eso fue para garantizar que pagábamos los créditos que habíamos pedido a la banca alemana para pagar nuestra deuda. Y así funciona, tachán. Entonces, ¿qué pasa? Que al final los estados O sea, que nos han prestado dinero para poder devolver dinero. Claro, no, es así, exactamente. Nos han prestado dinero para devolver el dinero a los alemanes. Por eso cuando os decía que el Banco Central Europeo responde a los intereses de la banca alemana, pues es durísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los estados, pues si pudiéramos pedir dinero directamente al Banco Central Europeo, pediríamos intereses al 1%, pero no, como tenemos este mecanismo a través de banca privada, acabamos pidiendo el 6% y al final nuestra deuda se acumula. Hay cálculos que dicen que podríamos tener una deuda de un 20% si pidiéramos directamente al Banco Central Europeo, pero realmente con este sistema convoluto de beneficio a la banca privada tenemos una deuda del 100%, que es una salvajada, pero es lo que ocurre. Entonces, es verdad que luego hubo una cosa que se llamó el quantitative easing y historias de estas en la que una parte de la deuda te la compra el Banco Central Europeo ya cuando vieron que España estaba ahogada en el 2012, 2013. Hicieron un poquito, relajaron un poquito esto, pero eso fue un escándalo para la banca alemana porque, oye, que nos está agitando el negocio. Y enseguida eso se relajó un poquito y, bueno, el Banco Central Europeo compra un poquito de deuda, pero fundamentalmente la banca privada a través de préstamos del Banco Central Europeo a muy buen interés. No sé si esté siendo un poco... Y una cosa te quería preguntar, señor Lobo. Se está hablando de una ayuda de la Unión Europea para salir del coronavirus, no sé si eran 200.000 millones o 300.000 millones, y se va a hacer a través de banca privada, y pedían a los bancos que no obtuvieran beneficio con esos créditos. Ese es el problema. Cuando no tienes un banco estatal y cuando hay una banca pública, tienes estos problemas. Que cuando las ayudas de un instituto de crédito, como es el Banco Central Europeo, del Instituto de Crédito Oficial, no se gestiona a través de una banca privada, sino a través de una banca privada, acabamos como esto que os estoy contando o como lo que me estás contando, que está habiendo muchos abusos en el rescate ciudadano famoso, porque no hay una banca pública que gestione esas ayudas de las instituciones de crédito oficial, como el ICO español o el Banco Central Europeo en Europa, sino a través de banca privada. Pero porque el lobby de la banca privada es muy fuerte y utiliza mecanismos europeos y nacionales que están para dar dinero para su propio beneficio. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final España tiene un 100% de deuda y ¿qué tiene que hacer? Pues el 30% de su presupuesto está destinado a pagar la deuda. ¿Y qué hace? Pues tiene que recortar cosas. Entonces, ¿a quién beneficia? A banca privada, ¿a quién daña? A los estados y por consiguiente a los ciudadanos. Y luego ya para un poco cerrar un poquito esta historia y escarbar un poquito más en las miserias del Banco Central Europeo, esta institución, vamos a hablar de lo que se habla de la estabilidad de los precios y esta historia de que todo deriva de que los alemanes lo pasaron muy mal en la época de la hiperinflación, bla, 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 bla. 2% decíamos que su interés es mantener los precios, que suban los precios, la inflación no sea más del 2%. Pero tenemos que saber una cosa, que no se suele saber. Para calcular el IPC ¿sabéis cómo se calcula la inflación más o menos o el IPC? ¿Tenéis una idea de cómo funciona esto? Más o menos, sí, pero vamos, explícalo. Es una cosa que se llama la cesta de la compra. Dicen, bueno, vamos a coger 100 artículos. Gasolina, pan, harina, peluquerías y ropa. Hacemos una media y decimos, vale, pues vamos comparando esos precios
de esos elementos de la cesta de la compra y vemos cuánto van subiendo los precios. Pero ¿qué ocurre? Vosotros no os dais cuenta que nosotros cada vez pagamos más de alquiler y es un problema ramplante en toda Europa y aún así el IPC sigue al 2% o por debajo. Pues porque y yo te iba a decir precisamente eso, que si el objetivo del Banco Central era contener la inflación, con el sector de la vivienda se les ha ido la mano un poquito. Pues ¿qué haces? Pues no incluyes la vivienda en esa famosa cesta de la compra. No lo tienes en cuenta. Te da igual. Entonces no es real. No es real. ¿Y qué ocurre? Pero no es real premeditadamente. Porque los precios suben y el IPC muy por encima del 2%, por supuesto. Pero si tú dices que tu objetivo es que la inflación esté en el 2% y eso te permite, si está ahí en el 2%, seguir creando dinero para la banca privada, para que hagan sus negocios, pues ¿qué interés hay en meter otra cosa que no sean peluquerías y gasolina? ¿Para qué vas a meter vivienda? Entonces, esto, de nuevo, ¿a quién beneficia? A los bancos, porque seguimos diciendo que está la inflación por debajo del 2% y la banca sigue teniendo créditos al 1% y ellos haciendo sus tejemanejes. Y luego, ¿a quién beneficia mucho? Hemos escuchado mucho hablar de los grandes propietarios, de los fondos buitres, que ahora tienen muchas viviendas. ¿Por qué? Hostia, porque es el negocio. Tú sabes que la inflación, el precio de la vivienda no está en la inflación. Y tú sabes que tú como un fondo buitre eres como una banca, te van a dar dinero del BCE. Pues, y yo sigo subiendo los tipos de interés y eso no afecta a la inflación. Entonces, por estatutos, el Banco Central Europeo va a seguir dando dinero y dando pasta y vamos ahogando cada vez más a los ciudadanos. Y luego también a quién afecta, los fondos de inversión, la bolsa. ¿Por qué? Yo soy un ciudadano, tengo dinero. Y claro, se supone que la inflación no sube, está al 2%. Entonces, la máquina del dinero del BCE sigue funcionando y los tipos de interés son muy bajitos. Entonces yo digo, joder, tengo dinero, ¿para qué voy a meterlo en un fondo a largo plazo en la banca? Pues lo meto en la bolsa. Entonces, con esto también lo que estamos haciendo es inflar la economía especulativa, la llamada economía de casino, que cada vez es más grande y que no es una economía productiva, que no aporta nada. Y los ciudadanos cada vez invierten más en bolsa, en fondos de inversión. Entonces, lo que pasa es que al final, ¿a quién perjudica? Pues a los de siempre. Perjudica a los estados porque tenemos cada vez más deudas. Un porcentaje más alto de nuestros presupuestos va a pagar la deuda. Cada vez se hacen más recortes en educación, en sanidad, en transporte, en dependencia y vamos beneficiando con un sistema muy establecido a los ciudadanos que se supone que era para beneficiar a los ciudadanos. Entonces, cuando ya he cerrado, ¿vale? Cuando el otro día estamos hablando, esto es parte de lo que quiero hacer con esta sección, ir desentrañando estas instituciones de la Unión Europea y todo el sistema que tenemos, que hemos establecido, que realmente refuerzan esa idea de que el proyecto europeo sigue siendo un proyecto egoísta. En el caso del Banco Central Europeo es para beneficiar a la banca y sobre todo la banca privada alemana, que es para lo que están estas instituciones. Os decía que el Banco Central Europeo estaba en Frankfurt, no es casualidad. Cuando aquí los poderosos se reparten instituciones, dicen, bueno, a Bélgica, que es un país pequeñito, le dejamos la Comisión y el Consejo. Y un día hablaré de lo que representan cada instituciones. Luego, el Parlamento Europeo, que se supone que representa a los ciudadanos, a Francia. Pero el poder económico, el poder que realmente importa, se queda en Frankfurt, que es el centro de la banca, uno de los centros bancarios del mundo. Y así es la vida. Mira, ahora, por ejemplo, en el COVID, ya para ir cerrando, de verdad, ya no me extiendo más, ¿qué ha hecho el Banco Central de Inglaterra o qué ha hecho la FED, que es el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos? Se han saltado las normas y han dicho que van a financiar directamente a los estados. Es decir, les van a tirar directamente dinero. Eso va contra toda la ortodoxia económica porque se supone que va a haber una hiperinflación y bla, bla, bla. Nada. Olvidaros, han dicho, mira, en estos momentos de emergencia abrimos el grifo y nada de banca privada ni nada de comprar deuda, nada. Directamente a los estados, directamente. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Business as usual. Nada cambia en la Unión Europea y esto lo seguiremos viendo durante el periodo de crisis, cómo nos va a seguir afectando a los ciudadanos y cómo reformamos el proyecto europeo, del cual yo soy un firme defensor, pero haciéndolo un proyecto social que tenga al ciudadano en el centro y nos olvidamos de que beneficie a los de siempre y cada vez más, o si no, esto se va al garete. Willy, ¿qué te ha parecido? El próximo día, ya para cerrar, quiero hablar del Tratado de Londres del 53, que otra vez os parecerá una locura, pero va a tener todo el sentido. Willy, ¿qué te ha parecido? Que doy la impresión de que me he dormido algo. No, yo qué sé, joder, ya que eres un colaborador aquí estrella, vale. Tío, coño, es para que opines, ¿sabes? Yo apuesto por una Unión Europea del sur, o sea, de Grecia, Italia, España y Portugal. Los PICs. Sí. Un banco ahí con nuestras monedas, el intercambio, ¿no? ¿Sabes quién propuso ese, Willy? ¿Quién?
Varoufakis. Salvini. No, Varoufakis, no, Varoufakis. Va, Varoufakis es crack. Este señor que veis Sí, me lo encanta. propuso. Y un día hablaré de esas reuniones del 2012 de Varoufakis contra todos los ministros de Economía en reuniones maratonianas, una de las grandes vergüenzas ocultas del proyecto así llamado europeo democrático. Sale en la película esta de Varoufakis, se explica muy bien eso, ¿eh? Sí, que le hicieron. Uh-huh. O sea, que yo estoy con Viva el Sur también existe. Eso lo propuso, ¿eh? Eso lo propuso. Sí. Propuso esa unión del sur.